Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien, Guillermo. Sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, buen día a todos. Gracias por sumarse a este webinar. Vamos a hacer unos chequeos para ver que todos estemos bien. Mientras tanto, ahí sigue sumándose gente. Cristian, vos Sí, lo vas admitiendo. Bueno, buen día. Vamos a dar comienzo a este webinar. Les doy la bienvenida a todos y les agradezco que se sumen. La verdad que hace bastante que teníamos ganas de hacer este webinar. Hay varios clientes de IPEM que nos comentaron que les parecía muy interesante. Creemos que es uno de los temas cruciales de toda empresa de seguridad y bueno, finalmente lo planificamos y aquí estamos. Eh, Se ve la pantalla, se escucha bien, se ve la imagen, último chequeo. sí, sí, Perfecto, sí, acá sí. bien. Bueno, eh, antes de comenzar, les comento un poco la dinámica. Eh, la idea, primero la duración, la idea es que este webinar dure aproximadamente una hora. Eh, voy a hacer una introducción, bueno, Cristian va a ir haciendo algunos comentarios también como para plantear el tema y la idea sería que, eso será, calculamos la primera media hora, y la idea sería que a partir de ahí ustedes puedan hacer sus comentarios, generar un espacio de intercambio entre colegas que tienen la misma problemática, simplemente para eso, para compartir experiencias y la idea es que de eso ustedes se puedan llevar algo en limpio, ¿no? Eh, en cuanto a la intervención, los animo a que en cualquier momento ustedes hagan sus comentarios, no esperen hasta el final. Si quieren, lo pueden hacer por el chat. A esta altura creo que todos conocen el funcionamiento de Zoom. Ahí abajo tienen una opción para escribir y ir haciendo consultas o comentarios. Eh, o pueden activar el iconito de levantar la mano para, para que le habilitemos el audio o ustedes mismos se desmuten y puedan hablar, o si lo creen necesario para que no se pase el momento, no hay ningún problema que abran el micrófono y que hablen. O sea, la idea es que esto sea lo más parecido a un encuentro presencial, que sea muy fluido. ¿Sí? Eh, Sobre el final del webinar les vamos a enviar un link de una encuesta, se lo vamos a compartir por aquí por el chat. A nosotros nos sirve mucho que ustedes nos cuenten qué les pareció el webinar. Digamos, es una encuesta son 4 o 5 clics, la van a poder responder en el momento. Y eso nos ayuda mucho a nosotros a mejorar y saber por ahí qué temas les interesan para próximos webinares. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Eh, Obviamente, si quieren prender la cámara, no hay ningún problema. Lo mismo, sí, lo que les pido es que los micrófonos Hola los Guillermo, buen tengan. día. ¿Qué tal, Patricia? Buen día. Eh, Así que les decía que bueno, que los micrófonos los tengan silenciados y lo abran cuando van a hacer algún comentario para que no se filtren ruidos y no haya interferencias. Bueno, voy a comenzar con una muy breve introducción. Bueno, primero nos presentamos, eh, Cristiano Giro, que es el que está a cargo del área de soporte, y bueno, yo Guillermo Toro. La idea es comenzar con una muy breve descripción del proceso de planificación y control de asistencia, ¿no? Como dice el título. Muy rápidamente, esto, vuelvo a repetir, es una definición caprichosa, si se quiere, que nosotros hacemos un poco en base a lo que vemos que todos nuestros clientes hacen, ¿no? Pero
ustedes pueden poder sumar o cambiar alguna parte. Pero básicamente creo que todos vamos a coincidir que el proceso de planificación y control de asistencia nace con un requerimiento. Este requerimiento va a venir o directamente de parte del cliente o se va a hacer un estudio de seguridad, algo, y la empresa va a decir, bueno, lo que hay que cubrir es esto, ¿no? Eh, Va a definir, después vamos a ahondar un poco en los detalles. Este es el esquema de cobertura, el servicio que hay que prestar. Una vez que está ese servicio definido, hay que programarlo, hay que ver qué gente va a ir, cómo va a tomarse sus francos, cómo se va a reemplazar y demás. O sea, ponerle nombre y apellido a esa especie de grilla que es el requerimiento. Una vez que tenemos la gente asignada y sus horarios y francos, se puede hacer una planificación de la asistencia teórica. Esto es, día a día, durante todo un mes, cómo se va a cubrir ese servicio, ¿no? Con los francos, los reemplazos y demás. Finalmente, arranca el servicio, se empieza a prestar el servicio y se presentan novedades, ¿no? Ausencias, llegadas tarde y demás, que van a hacer que esa asistencia real, obviamente, no sea tal cual y que termine siendo, perdón, esa asistencia teórica justamente sea teórica y ajustada acá a las novedades vamos a tener una asistencia real, ¿no? Este sería entonces, a grandes rasgos, todo el proceso de planificación y control de asistencia. Después vamos a profundizar. ¿Cuáles son las dificultades con que se encuentran las empresas para poder llevar adelante este proceso? Bueno, yo diría la más importante, es que es un proceso transversal, ¿no? Que implica a varias áreas dentro de la empresa, ¿no? Mínimamente el área comercial, el área operativa, el área de recursos humanos, liquidación de sueldos, facturación. O sea, son muchas áreas que en algún momento del proceso intervienen y que están constantemente retroalimentándolo. Pero bueno, hay muchos procesos dentro de la empresa que tienen estas características, o en otro tipo de empresas, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual esto es más dificultoso? Bueno, porque hay una dispersión en el tiempo y el espacio. ¿Esto qué quiere decir? Que todo este proceso se lleva adelante no solamente en un lugar y en un horario de trabajo, sino que se dispersa en donde están los distintos objetivos y eh, se lleva a cabo en las 24 horas. O sea, esto es algo que sucede los 7 días de la semana, las 24 horas y en muchos lugares dispersos. Esto dificulta enormemente cualquier tipo de coordinación, de comunicación, que es lo que requiere cualquier proceso, ¿no? Entonces, esto hace que sea muy dificultoso llevarlo adelante. Y después otro tema es la dificultad de estandarizar. Hay otros procesos que son mucho más estándares, o uno tiene 2, 3, 5 variables. En este caso, el armado de la diagramación de un servicio de seguridad depende de un montón de variables, como la localización física, el tipo de personas que tienen que ir, bueno, toda una serie de cuestiones que hacen que no siempre el dispositivo que se va a armar sea estándar, sino que haya que jugar con los turnos, con los horarios de trabajo, de una forma en que los guardias se relevan. Entonces esto va dando lugar a una serie de distintas variantes que después hace mucho más difícil el intercambio, ¿no? de estas piezas. Eh, Imagínense si ustedes, toda la empresa, cubriese, supongamos, turnos de 8 horas y un sistema de trabajo 6x1, sería bastante más fácil armar todo este proceso de planificación de asistencia. Pero justamente esta falta o dificultad de estandarizar es lo que hace que sea más difícil. Y después, finalmente, nosotros hemos relevado y hay, digamos, muy pocas herramientas. Hay otros procesos de planificación y control, como planificación y control presupuestario, planificación y control de la producción, que son mucho más maduros, mucho más difundidos y hay software especializados que hacen eso. En este caso, está mucho menos difundido. Obviamente nosotros tenemos
nuestra herramienta, pero lo que decimos es que en el mercado es mucho más difícil encontrar este tipo de soluciones. Bien, esto sería a modo de presentación. Ahora vamos a ir viendo un poco más en detalle cuáles son las distintas partes, ¿no? Bien, el requerimiento. El requerimiento, como decía, viene, hay veces ya impuesto o de alguna forma definido por el cliente y otras veces viene eh, porque la empresa hace un estudio de seguridad y le recomienda al cliente. Pero al fin y al cabo, lo que terminamos teniendo es una serie de puestos a cubrir en distintos horarios, distintos días y con distintos tipos de vigilador, de guardia, ¿no? Vigilador bombero, monitoreo, vigilador común, principal, etc. Esto va a dar una grilla a cubrir, que sería el requerimiento. Después, cuando pasamos a la programación, es la personificación de esa grilla, donde vamos a definir qué empleados van a cubrir esos agujeros, con qué sistema de trabajo, quiénes van a cubrir los relevos. Ahí ya empieza a bajarse en el nivel de detalle y ahí es donde necesitamos, digamos, armonizar un montón de variables, necesitamos tener un montón de información sobre los empleados, sobre qué habilitación tiene, sobre dónde viven, eh, si los vamos a mandar a hacer relevos, en qué tan lejos están, bueno, toda una serie de cuestiones que ustedes conocen perfectamente, que hace que sea muy difícil armar una programación que se pueda sostener, ¿no?, en el tiempo. Una vez armada esa programación, simplemente lo que hacemos es, decimos, bueno, proyectamos esa programación y vamos a tener un servicio, eh, digamos, mensual, una planilla mensual armada, que es la que vamos a después poder controlar. Yo, a modo de ejemplo, voy a mostrar aquí la herramienta que nosotros tenemos, lo que sería los puestos o lo que sería el requerimiento. Discúlpenme, se me venció la versión, la sesión, voy a ingresar de nuevo. Bien, les decía, esto serían los puestos, ¿no? Un requerimiento, ¿sí? ¿Cómo se tienen que cubrir? En este caso es sencillo, hay 3 turnos, los días de la semana, la cantidad de guardias, ¿no? En este caso son durante el día y durante la tarde todos los días un guardia y a la noche solamente de lunes a viernes. Este sería entonces el requerimiento, a modo de ejemplo, ¿no? La programación sería, digamos, aquí cuando nosotros le ponemos nombre y apellido. Decimos, bueno, Menéndez va a estar en este horario, Bustos en este horario, el sistema de trabajo, e incluso se le puede llegar a definir quién va a ser el franquero que lo va a cubrir, ¿no? Esta es una especie de engranaje que se arma, por el cual yo tengo programado todo el objetivo, que sería ese entonces, dijimos, la programación. Con esos datos yo voy a poder hacer una proyección de asistencia teórica que va a tener más o menos esta forma, ¿no? O sea, día a día, quiénes son los que van a trabajar, en qué horarios, y eso me va a dar una cantidad de horas a cubrir por día, ¿no? En este caso, en esta planificación, a propósito, digamos, está pendiente de definir quién va a cubrir un franco, ¿no? Por eso tengo todos los domingos una diferencia de 8 horas y tengo a fin de mes 32 horas que definir. Esto yo lo dejé así un poco como ejemplo porque, bueno, hay veces que uno no puede planificar absolutamente todo, pero bueno, sí puede planificar algo y dejar para un último momento la definición de, de algún detalle, o incluso ese detalle dejarlo, ¿no? Eso ya después va como cada empresa organiza sus procesos, ¿no? Pero bueno, como sea, vamos a tener una asistencia teórica que es como yo debería cubrir el objetivo y es algo que yo pensé tranquilo, o digamos haciendo
toda una planificación haciendo buen uso de los recursos, y es lo que pasaría en un mundo ideal, ¿no? Después pasan cosas, ¿no? O sea, se presentan las novedades, hay ausentes, llegadas tarde, hay empleados que renuncian, se los despiden, el cliente pide refuerzos, o sea, empieza a moverse y eso, digamos, obviamente es la realidad, hay que irlo reflejando de alguna forma. Entonces, eh, esto queda finalmente reflejado en la asistencia real, ¿sí? Que va a ser la materia prima que nos va a servir, después vamos a ver, para otros procesos que vienen asociados más adelante. Entonces, hasta aquí tenemos lo que sería la planificación, ¿no? Ahora, también aquí hablamos de control. O sea, la idea es que yo planifique, pero también vaya controlando durante todo este proceso, ¿no? Porque si yo no hago un control, no tengo una retroalimentación y bueno, toda esta planificación queda en la nada. Entonces, ¿cuáles serían las instancias de control? Bueno, el requerimiento vamos a asumir que viene dado, que de alguna forma eso, ya sea porque se da el ok a lo que pide el cliente o porque la empresa misma generó esa recomendación, no lo vamos a controlar. Lo que sí vamos a controlar en una primera instancia es la programación. Ver que esa gente que se está programando tenga la habilitación, tenga, digamos, toda la aptitud necesaria para poder cubrir los puestos para los que se lo está programando. Después, cuando se arma la asistencia teórica, veo que el balance de horas de la gente que se está, digamos, planificando ahí sea el correcto, que no tenga gente que por ahí hace un montón de horas extras y otras que no llega a las 200, que no hay uno con 8 francos y otro sin francos. Bueno, se hace una revisión de que esa planificación teórica sea lógica, obviamente que no esté planificando a nadie en dos lugares al mismo tiempo, y que esa cantidad de horas que yo esté planificando esté en línea con el requerimiento, ¿no? Que no esté planificando horas de menos, por ejemplo, o al contrario, horas de más. Y después, a medida que se van produciendo las novedades, esas novedades tengo que controlar que sean ciertas, ¿no? De alguna forma yo me tengo que asegurar que si hay una persona que me da la novedad a mí que está presente, bueno, realmente esté presente, o si está ausente también, verificar eso, y a su vez la oportunidad es que me lleguen en tiempo y forma. Si yo me entero en el momento que una persona viene faltando o está haciendo horas de más, yo puedo generar alguna acción correctiva y yo me entero a fin de mes, ya lo tengo al tema, digamos, resuelto y es poco lo que pueda hacer, ¿no? Entonces, es importante que este control sea, digamos, lo más frecuente posible como para poder tomar medidas. Y finalmente, con respecto a la asistencia real, una vez que yo ya tengo reflejada la asistencia real, debería controlar a ver si eso tiene lógica, ¿no? De nuevo, que no tenga superposiciones, que no pase que haya vigiladores que no tengan informado nada a determinado día, ¿no? El empleado tiene que estar o presente, o tener alguna novedad, o estar de franco. Si no se informó nada, es muy posible que se haya omitido reportarlo, ¿no? Y bueno, y ver que la cantidad de horas sea la correcta, o esté en línea con lo que se planificó y con el requerimiento. Y si hay un desvío, ver que ese desvío tenga una razón, puede ser que el cliente haya pedido un refuerzo, que haya mandado a alguien a practicar, bueno, hay un montón de, de ocasiones o de particularidades que pueden hacer que realmente haya horas de más y de menos, pero bueno, si yo lo controlo y hay una explicación, o veré de facturarlas o veré, digamos, cómo lo resuelvo. Entonces, esto a grandes rasgos es lo que nosotros hemos ido viendo y un poco relevando y charlando con muchos de ustedes. Eh, y sería, digamos, la vista como desde un proceso, ¿no? O sea, un proceso lineal que se va dando. Pero bueno, pensándolo, también nosotros lo vemos a este proceso como un ciclo. O sea, esto no es algo tan lineal que empieza y termina, supongamos, a fin de mes, sino que en realidad es un ciclo que se va dando durante el mes, ¿sí? Siempre otra vez
tomamos el requerimiento como algo bueno, o algo que está ok, y que va a cambiar muy poco, salvo cuando haya una ampliación o una reducción del servicio. Lo que nosotros trabajamos más cotidianamente es en la programación. Esa programación me va a generar la asistencia teórica. La asistencia teórica se va a ir viendo modificada por novedades y me va a dar como resultado la asistencia real, ¿no? Estas novedades que se van presentando van a retroalimentar mi programación. Supongamos un empleado que se da de baja, yo tengo que programar otro en su lugar, ¿no? Un empleado con una enfermedad prolongada. Entonces, eso va a requerir que yo reprograme, que vuelva a generar una asistencia teórica, que se va a volver a ver modificada y me va a dar una asistencia real. Este ciclo va a haber que irlo controlando, como decíamos al principio, ¿no? En cada uno de estos momentos ir verificando, digamos, los puntos de control que hablamos, y puede ser mensual, como lo habíamos visto en esa primera pantalla, o puede ser quincenal, semanal o incluso diario, ¿no? O sea, esto puede ser una rueda que rueda, da una vuelta completa durante el mes, que da 2 vueltas, si yo lo hago quincenal, que da 4 vueltas, o 4 vueltas y fracción, si lo hago semanal, o bueno, da un montón de vueltas, 30, 31 vueltas, si lo hago diario. Obviamente, mientras más corto es el ciclo, más posibilidades de retroalimentación tengo y más posibilidades de hacer correcciones hay, ¿no? Entonces, siempre nosotros recomendamos eso a los clientes, arrancar mínimamente de uno quincenal, pasar a semanal y finalmente, en la medida de lo posible, llevar a un ciclo diario, ¿no? Así que bueno, esta sería la visión desde el punto de vista de un ciclo. Para repasar, tener fresco qué áreas intervienen en cada etapa, bueno, tenemos el área comercial y operaciones que trabajan en la definición del requerimiento. Cuando hace la programación, bueno, operaciones, obviamente, está siempre, y recursos humanos, por si hay que incorporar personas o hacer traslados y demás. Al hacer la planificación de la asistencia teórica, ahí hay que ver cómo se organiza cada empresa. Hay veces que esa planificación la hace el supervisor, hay veces que la hace, acá yo es como que abrí operaciones, ¿no? La puede hacer el jefe de servicio o el controller, que es una figura que cada vez nosotros estamos viendo más en las empresas de seguridad, que es una posición que hace como de pivot justamente entre todas estas áreas que intervienen y que coordina todo ese flujo de información que atraviesa todo el proceso, ¿no? Las novedades, ¿quién las reporta, quién las recibe, quién las toma? Bueno, hay veces hay una base de operaciones, hay veces el mismo supervisor las reporta, o un jefe de servicio, un jefe de turno, o hay veces el mismo vigilador es el que lo reporta. De alguna forma, estas novedades llegan a alguien que es el que las va a volcar en la asistencia real y va a realizar los controles, ¿no? Y aquí tenemos a las áreas de operaciones, que bueno, continuamente está en todo el proceso, obviamente, y realiza el control. Liquidación de sueldos y recursos humanos, que lo que van a trabajar es sobre todo con las ausencias, para hacer el control de ausentismo, ver si están los certificados, si se justifican o no las ausencias. Y bueno, y facturación, que bueno, puede intervenir, sobre todo si hay adicionales, en el control de esa asistencia real previo a la facturación, ¿no? Así que eso es al vuelo de pájaro, las áreas que intervienen. Y bueno, finalmente, para finalizar, nos pusimos a pensar un poco cuáles son las herramientas que utilizan las empresas para hacer este proceso, ¿no? Bueno, lo que es el armado del requerimiento, sabemos que casi todas utilizan Excel. Eh, eh, por ahí alguno nos puede contar si hay algún software específico si utiliza algún software específico para armar
estos presupuestos, ¿no? O estas propuestas a los clientes. Después, el armado de la programación, hemos visto que todas utilizan Excel o algún software. Bueno, obviamente nuestros clientes, eh, muchos de los que están aquí utilizan nuestro software para, para hacer esto. Eh, para la proyección de la asistencia real, bueno, muchas veces también se utiliza Excel o un software. Para lo que es el control de novedades, aquí se abre un poco el panorama, ¿no? Sabemos que hay muchos que tienen el papel, que levantan una planilla del objetivo donde se va registrando en papel, digamos, quiénes estuvieron presentes y qué novedades hubo. Ahora está bastante difundido informar por WhatsApp o correo electrónico o reportando por teléfono o radio. Están apareciendo en el mercado y sé que hay muchos de ustedes utilizando aplicaciones móviles en donde se reportan las fichadas o relojes de presentismo, ¿no? Que son relojes biométricos de algún tipo en donde el vigilador ficha. Así que bueno, de una forma u otra se capturan estas novedades, se toma conocimiento de esto que sucede, pero finalmente se terminan registrando o en un Excel o en un software de presentismo que va a nutrir después los procesos de facturación y sueldos, ¿no? Liquidación de sueldos, que es lo que hablábamos del registro de la asistencia real. Bueno, como para tener un poco de perspectiva, simplemente mostrar que la asistencia va a nutrir dos de los procesos más importantes de la empresa, que es la liquidación de sueldos y la facturación, y que la salida, la información que van a generar estos dos procesos, me va a permitir controlar la rentabilidad, ¿no? O sea, lo que yo facturo por un objetivo menos lo que pago de sueldos, que a su vez va a venir determinado por las novedades que tenga asistencia, los dos procesos, me va a permitir determinar la rentabilidad. O sea que todo este proceso termina dando un producto que es, creo que la información más importante que maneja la empresa, porque es lo que finalmente, si está bien controlado, es información confiable, me va a servir para facturar y liquidar sueldos correctamente y conocer mi rentabilidad. Bueno, y a modo de conclusión, estos son los que se nos ocurrieron a nosotros, seguramente ustedes tendrán algunos más. Hay muchos beneficios en poder llevar adelante este proceso de forma orgánica, ¿no? Y, organizada. Bueno, obviamente, como todo lo que uno planifica, con la mente fría, tranquila, ¿no? En un escritorio, optimiza los recursos, ¿no? O sea, hay una mayor eficiencia, más racionalidad en el uso de los recursos y se hace un mejor control. Por otro lado, la motivación del personal, ¿no? Si yo sé qué días voy a trabajar, cuándo me voy a tomar mis francos, yo puedo organizarme, tengo más previsibilidad, y a su vez hay menos arbitrariedades, y eso genera, entendemos, una mayor motivación en los empleados. Obviamente también se ve, repercute en la calidad del servicio, porque bueno, cuando un servicio está planificado, ya se sabe cómo se va a cubrir, hay pocas, digamos, variaciones, hay menos improvisación, el personal idóneo y apto es el que está presente, con lo cual la calidad del servicio es mejor, y bueno, se debería reducir el ausentismo y la rotación, ¿no? Un poco en relación también a la motivación. Eh, Obviamente, toda esta información de calidad va a hacer que en los procesos de liquidación de sueldos y facturación haya menos errores, por lo tanto va a haber menos reclamos, se van a reducir los tiempos y va a haber más, justamente, va a haber más tiempo para controlar, ¿no? Porque yo tengo todo ya, voy avanzando durante el mes, cuando llega a fin de mes hago, digamos, las últimas cargas y tengo un montón de tiempo para hacer los controles. Y todo esto me va a permitir controlar los resultados planificados versus los reales, ver qué desvíos tuve y,
y poder hacer todos los análisis y correcciones que quiera, ¿no? Así que bueno, este es nuestra humilde colaboración, nuestro humilde aporte. Creo que es algo que hemos charlado con casi todos ustedes en algún momento. Y bueno, como les decía, la idea es que esto sea solamente el puntapié inicial para que ustedes nos comenten, ¿no? Nos comenten qué les parece, qué es lo que opinan, si hay algo que quisieran agregar. Si a ustedes les parece, podemos pararnos en esta diapositiva, que creo que es la que refleja todo el proceso, y sobre eso ir charlando. Ustedes me dicen, digamos, cualquier comentario que quieran hacer. Así que bueno, abrimos el diálogo, si quieren por chat, por micrófono. eh, Cualquier observación es bienvenida. Están medio tímidos, Guille, hoy. Bueno, no sé si están tímidos. Hoy alguno, por ejemplo, a ver, como para poder empezar a compartir información. Simplemente si quieren en el chat, coméntenos si de alguna forma u otra ustedes dentro de su empresa hacen este proceso, hacen una programación y planificación teórica así formal dentro de la empresa con algún control, o esto lo tienen totalmente, supongamos, delegado en el supervisor y trabajan directamente sobre la información de la asistencia real. Guillermo, ¿cómo andan todos? O Pablo. por ahí nos pueden comentar qué herramientas utilizan, si utilizan alguna herramienta para planificar. Hola, hola, hola. Sí, Pablo, te escuchamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien a todos? Bien, buen día. Nosotros en la empresa donde estamos Perdón, trabajando, perdón que... Ahí, discúlpenme, se me había apagado la placa de audio y no escuchaba. Sí, ahora escucho. Pablo, ¿cómo están a todos? Buen día. ¿Qué Eh, tal? Buen día, Pablo. Nosotros acá en la empresa donde estamos, Arcel, sí utilizamos las herramientas estas, planificamos y tratamos de hacer un control semanal, más que nada de los días no trabajados, el ausentismo, y bueno, estamos queriendo implementar algunos indicadores más semanales, mensuales y quincenales, pero bueno, la vorágine del día a día en empresas de seguridad con tanta alta rotación, tanto alto ausentismo, se complica poder llevar a cruzar el teórico contra el real, pero bueno, es una de las metas de este año poder hacer ese cruce de los desvíos de lo que el supervisor planifica y después lo que se busca en el sistema. Es una de las metas de este año en la empresa. Pero bueno, es fundamental para poder bajar los indicadores, medirlos y ver a quién le pagamos más horas extras de lo que corresponde, a quién nos llega al estándar de las 200 o 208, dependiendo del mes. Y bueno, para todo eso sabemos que impacta directamente la rentabilidad de la compañía. Teniendo esas cosas muy claras, se laburan todos los días, pero bueno, con el tema de la pandemia, el COVID, la verdad que a veces lo que uno planifica, el supervisor planifica, cuesta llevarlo a la realidad, pero bueno, tratamos de todos los días ayudar al supervisor con herramientas nuevas para poderlo llevar a cabo. Claro. Sí, el tema del día a día en las empresas de seguridad es un clásico, ¿no? O sea, siempre uno, uno ve que están las cuestiones del día a día, de la urgencia, y bueno, se va postergando estos temas que por ahí son más de fondo. Nosotros, bueno, por ahí Cristian puede aportar que él trabajó como más directamente en algunos procesos de implementación de justamente todo este proceso. eh, Requiere un esfuerzo muy, muy grande, consciente, que involucra muchas áreas y que hay que coordinarlo, como para poder, ¿no? Fijar reuniones de control, digamos, que se cumplan la entrega de las planificaciones. No sé, Cristian, si querés comentarnos algo sobre eso. Sí, ahí implementando en una empresa, también estaban medios, calculo que es la problemática de la mayoría, que la diaria te va como comiendo de a poquito, y bueno, obviamente terminan medios sobrepasados. Ahí nosotros lo que buscamos en esta empresa fue un referente del área de operaciones,
en el cual se iba a dedicar solamente a controlar tanto la asistencia como la asistencia teórica, que eso fue fundamental para que bueno, lleguen más al día, o esté lo más al día posible la asistencia teórica, proyectando semanalmente. Y bueno, obviamente los cambios se empezaron a reducir, se empezó a llegar a números de liquidación en tiempo y forma, pero bueno, fue un trabajo que intervino todas las semanas. Nos juntábamos un referente de operaciones, un referente de recursos humanos, y se punteaba las ausencias, lo que había pasado, qué había de diferencias, qué se tenía información, qué no se tenía de información. Y bueno, a fin de mes obviamente se veían esos controles, cómo impactaba, cómo ya sabían que tal persona se había ausentado por X razón, los justificativos que no se habían juntado, ya estaban juntados para fin de mes, o ya se tenía una idea de por qué se había ausentado. Entonces, obviamente ayudó también a que primero los supervisores quieran colaborar mucho más con la asistencia teórica, y obviamente los reclamos de los vigiladores se redujeron a por ahí detalles, o algunos muy pocos, de lo que se venía ajustando antes en sueldo, que era todos los meses 30, 40 reclamos. Bueno, empezaron a reducirse a 10, 5, que bueno, eran por ahí algún tema de algún horario que se había pasado o algo por el estilo. Pero ya por lo menos lo que es ausentismo, o que le habían pasado ausencias, ya eso ya no existía prácticamente. Pero bueno, Cristian, ¿te puedo hacer obviamente, una consulta? sí. Ahí estoy viendo en la parte de programación, que dice control de programación, ¿se puede controlar las categorías y las habilitaciones? ¿Eso es una función nueva que tiene la herramienta? Me imagino que no puedas asignarle, no sé, a un servicio de capital a alguien que no tenga habilitación de capital. Eso hay como está nombrado abajo, ¿hay algún reporte, algún informe, alguna alerta, algo? Con lo yo, Sí, Guille, sí, sí. Sí, eso justamente es una de las últimas mejoras que introdujimos en el sistema, creo que en la última versión, no en la anterior, el poder hacer ese cruce, digamos, de que el objetivo donde uno está asignando una persona, de que la persona, digamos, al que está asignando un objetivo, tenga la habilitación que requiere ese objetivo. De todas formas, esto, digamos, nosotros lo planteamos como algo general, ¿no? Eh, no cosas que hace o no nuestro sistema, sino como cosas que nos pareció importante controlar, ¿no? Sí, más que nada con notaciones arriba de las 500 como tenemos nosotros, se busca, pero a veces se pasa si no tenemos un informe, una alerta o que nos diga. A veces no recuerdan cada uno que está habilitado. Y otra consulta, ¿hay algún informe, algo que tenga el sistema donde vos puedas cruzar más o menos automático el teórico contra lo real? Como, no sé, cruzar dos cubos con la asistencia y la teórico para ver dónde están las diferencias. Tengo entendido que sí, que hay un reporte justamente que tiene ese nombre, control de, de de desvío, cobertura, ¿no? ¿Cómo era? desvío. Sí, sí, sí. Ah, pero ese es lo que te tira Eh, como un total. Tiene que hacerse 740, se hicieron 780. Pero ponele, yo quiero ver, el supervisor planificó que este vigilador iba a tener 3 francos y al final le dio 4. Entonces, como controlar un poco que lo que planificó no sea solamente una zaraza, sino que tenga un poco grado de realidad y no tengamos que estar modificando el 80% en la realidad. Que el supervisor se tome en serio cómo programa los objetivos. Pero eso va a venir un poco ligado al requerimiento también, ¿no? La idea es justamente que ya si el requerimiento difiere ya de la programación, ya va a terminar arrastrando cosas que no, Pero que no ponele que, funcionan. pero ponele que no difiera, vos tenés que hacer 740 horas, pero si a uno le diste 10 francos y a otro le diste 5, llegás a las 740, pero a uno le diste 10 francos y a otro le diste 5.
a eso, y por ahí lo programan de forma diferente, o a uno lo programan con más francos que otro, y después la realidad cambia. Porque lo que cuesta, por lo menos donde estamos trabajando nosotros, es que lo que menciona siempre el supervisor o operaciones es que ellos nunca pueden programar un servicio porque la variación de los servicios es muy, muy alta. Entonces es algo que nosotros queremos cambiar como regla y decir, bueno, no, vos podés planificar y vos tenés un margen entre un 20 y un 30% de cambio. Pero bueno, es como, la idea nuestra es decir, bueno, el supervisor planifica, hace un teórico, lo planifica antes que empiece el mes, y bueno, y de ahí ya nosotros partir. Che, esta persona va a hacer 320 horas, esta persona va a hacer 160. Y de ahí empezar a corregir la programación. Sí, la idea es, bueno, por eso era la sugerencia esta de hacer controles sobre la misma programación también, sobre la asistencia teórica, eh, hacer estos controles, ¿no? Semanal, nosotros, te voy a decir, tenemos este cliente hace controles semanales tanto para lo que es la asistencia teórica para poder proyectar o y para lo que pasó de la asistencia real. Está como viendo lo que va a pasar y lo que ya pasó. Esto lo hacen semanalmente. Obviamente, al tener más controlada la asistencia teórica, va a quedar mucho menos margen de error con la asistencia real. Y pasa que tiene que tener conocimiento la persona que ponen a controlar esto de la asistencia teórica, sabiendo que va a trabajar o tiene que trabajar con ese tipo de programación o ese tipo de formas. Por No, eso, eso lo hacemos, nosotros hacemos una vez por semana, pero a veces con dotación arriba de las 500, 600 personas, a veces el tiempo y el recurso no tenemos, por lo menos nosotros no tenemos una persona exclusiva a hacer eso, entonces él tiene muchas más tareas. Entonces, por ahí, si tenemos algún informe que ayude a sacar las diferencias de forma más rápida, eso sería de gran ayuda. Y no estar mirando tipo por tipo los 500, más que nada por eso. Nosotros más o menos con Claro, las tablas dinámicas y los cubos, más o menos sacamos información, pero bueno, es como que ahora nosotros queremos laburar en hacer la teoría, pasarla a la asistencia real y generar como, no sé, dos tablas y una macro para que nos marquen cuáles son las diferencias. Entonces, a un laburo tipo así, a eso mencionaba. claro. A ver, yo creo que interpreto. Lo que dice Pablo no es tanto controlar que la asistencia teórica esté en orden con el requerimiento y demás, sino que se planifica una asistencia teórica y después se termina una asistencia real, ver ese grado de variación, digamos, ¿no? Que obviamente hay cosas que varían porque el empleado faltó, porque tuvo ausencia y demás, pero creo que él lo que quiere es ver si los francos, la cantidad de horas, eh, varió como para ver cada supervisor qué tanto improvisa con respecto a la asistencia teórica, ¿no? Es eso lo que... Exactamente, Está es bien, eso. está Porque bien. así lo comprometes Sí, al supervisor a planificar de forma correcta y a que sus recursos estén óptimos. Entonces, no tener una persona como el amiguismo del supervisor. Che, a este le voy a dar muchas horas extra, a este va a llegar a hacer 200 y después eso te impacta en aguinaldo, te impacta en todo. Entonces, tipo decir, bueno, que el sí, sí. profesionalismo del supervisor no tenga amiguismo, que los recursos estén óptimos. A no matar a uno, a matarlo que labure 6 días por semana y otro que labure 3. Entonces, más que nada por eso. Claro. Sí, digamos que haciendo el control de la asistencia teórica, eso se verifica. Ahora, puede ser que él plantee una asistencia teórica perfecta, inmaculada, pero después cambie todo en la asistencia real. Y ahí sí, si no lo controlás, o sea, igual vos cuando lo controlás la asistencia real vas a ver esos cambios, pero entiendo lo que decís vos, tener como un chequeo rápido de esa variación. Eh, Eso, obviamente la información está, se pueden utilizar los cubos de Excel para hacer eso, pero si ustedes tienen algún modelo en mente de reporte y demás, es bienvenido. Lo tomamos como una mejora. Eso, bueno, como siempre se pueden contactar ahí con nuestra mesa de ayuda pidiendo eso y lo tomamos. Porque hay veces ustedes tienen, o en general, siempre tienen mucho más claro cuáles son los datos que hay que mostrar y de qué forma y qué operaciones de control hay que hacer, ¿no? Así que eso lo esperamos, no hay ningún problema. Ok, gracias. Bien. Bien. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más o alguna pregunta con respecto al,
al proceso? ¿Les parece bien planteado así? ¿Hay alguna tarea que le agregarían o cambiarían? O si por ahí nos quieren contar cómo trabajan ustedes. Guillermo, hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Mucho- Te hago, te hago una pequeña consulta. El software este que ustedes con el que trabajan y ofrecen, eh, ¿qué, cuál es la base, digamos, para el que utiliza el software para la base de datos? ¿Cómo trabaja con algún tipo de Excel, Access? ¿Cómo, cómo trabajaría? ¿Qué Ujú. utiliza para ese cruce de información que se carga? Claro. Bueno, lo que yo mostré hoy a modo de ejemplos es un software web que utiliza base de datos SQL. Es un motor de base de datos de Microsoft, es medio el estándar del mercado, eh, y que está, digamos, instalado en un servidor, en un data center, ¿no? Digamos, todos los datos están almacenados en esa base de datos. Que justamente lo bueno de trabajar con una base de datos y no con un Excel es que, aparte de que es mucho más robusto y que la base de datos uno valida la información antes de ingresarla y puede definir quién y con qué permisos lo puede modificar y demás, en el Excel por ahí uno, sin querer, eh, puede modificar un dato y es muy difícil de validarlo, se puede hacer, pero bueno, ya es mucho más complejo. Entonces, el hecho de tener todo consolidado en una base de datos me permite hacer validaciones como, por ejemplo, que me esté asignando en una programación un empleado anterior a su fecha de ingreso, posterior a su fecha de egreso, en dos lugares al mismo tiempo. Ese tipo de controles cruzados, que es mucho más fácil de implementar en una base de datos. Y yo, por ejemplo, a la hora de instalar el software, eh, yo tengo que tener una CPU, digamos, exclusiva que me sirva a mí como servidor, o esto trabaja todo a través de la nube. No, esto trabajaría a través. Nosotros tenemos dos versiones del sistema, ¿no? Esta versión que mostramos hoy trabaja en la nube, simplemente con una computadora que tenga un navegador, accede, se conecta a internet y puede utilizar el sistema. La otra versión es la versión, digamos, tradicional, que es así, se instala en un servidor. Ese servidor antiguamente en general estaba en la empresa, se instalaba en la empresa y se usaba a través de una red interna, pero sobre todo después de la pandemia, muchos clientes nos fueron pidiendo y nosotros estamos ofreciendo el servicio de ese servidor, tenerlo en internet y administrarlo nosotros. Entonces nuestros clientes se conectan directamente, en ese caso no es con un navegador, sino con un escritorio remoto y trabajan como si estuviesen en su PC. Serían las dos alternativas, o las tres en realidad, ¿no? En la nube, con un servidor virtual en Internet o un servidor propio en la compañía. Y ustedes actualmente tienen esas tres opciones para ofrecer. Sí, sí, sí. Perfecto. Bien. Bien, por ahí aprovecho, todavía nos quedan unos minutos, a ver si alguno nos quiere contar. ¿Están probando aplicaciones para registrar las novedades, las fichadas, digamos, de los guardias? Aplicaciones o teléfono, perdón, relojes, qué resultados tuvieron. Si alguno nos quiere contar la experiencia, estamos nosotros un poco investigando ese tema. Como se ve que es Están todos bastante muy complejo. callados, Guille, hoy, ¿eh? No sé qué pasó. Sí, hay algunos, varios conocidos que, bueno, están tímidos, se ve. Nosotros, por ejemplo, en la empresa nuestra en particular, el control de asistencia se hace vía correo electrónico y a Ajá, su vez eso
se cruza, digamos, un, con una, con una planilla Excel que ya está programada, digamos, ¿no? Ujú. Claro. Le llega, pero ¿qué manda? O sea, el supervisor colecta la información y manda un correo electrónico informando las novedades. O el mismo guardia No, manda un correo electrónico. cada servicio, Mm, hace su propio reporte, digamos, de asistencia directamente a la central de operaciones y ujú. de ahí se cargan todas las asistencias. Claro, claro, Cada servicio se reporta de forma individual. claro. Bien. Sí, sí, sí es común. Bueno, sabemos que hay muchos que utilizan WhatsApp, que les resulta cómodo. Aquí Jonathan está comentando eh, que hacen el control por grilla en papel. Sí, eso sabemos también que hay muchos que lo manejan de esa forma, ¿no? Y también está el variadito, ¿no? Que tienen grilla de papel en algunos servicios, otros usan WhatsApp. Eso también es algo frecuente. Ujú. Sí, es por Bien. ahí, es un mix. Por ahí el tema del papel me parece, desde mi punto de vista, ¿no? Que por ahí me parece un poco obsoleto desde el punto de vista que no resulta muy práctico porque tenés que ir después servicio por servicio recolectando la planillita y después tenés que sentarte a cruzar y controlar todos esos datos, lo cual te lleva muchísimo tiempo, eh, se termina transformando en un desperdicio de recursos, de tiempo, eh, es un poco bastante complicado. Sí, 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 obviamente, eh, mientras más digitalizado esté y más estandarizada esté la recepción de esa información, más se puede automatizar, ¿no? Por ejemplo, supongamos en un mundo ideal, yo recibo una fichada en una aplicación móvil, que yo verifico que ese móvil está en determinado lugar, porque lo tengo asignado a ese objetivo, incluso puedo tener el GPS que me da la ubicación. Y la fichada es con una selfie, una foto con control biométrico. Yo tengo la certeza y me está llegando en el momento. Y esa información ingresa directamente a mi sistema de registro de novedades, ¿no? Obviamente se hacen ciertas validaciones. Si ese guardia que está fichando en un horario más o menos cercano a su turno para ver si no me está fichando antes. Entonces le tengo que tomar el horario de ingreso del turno y no el horario que ficha. Bueno, hay toda una serie hay cuestiones a pulir, pero una vez solucionado eso, si esa fichada a mí me resulta en un registro de asistencia, me ahorro un montón de trabajo y lo tengo en el momento. Pero bueno, Les, también, les sí, les hago una consulta, a ver si estoy pensando en voz alta, a ver si de alguna manera por ahí puede llegar a ser factible, eh, por ejemplo, en una aplicación móvil, ¿no? Si yo tuviera en una aplicación móvil. Si a mí se me da, por ejemplo, la situación de que yo tuviera, ¿no es cierto?, una asistencia teórica que por ahí se ve truncada por una inasistencia, por una enfermedad, lo que fuera, y yo tuviera que cubrir el servicio con un vigilador que se encuentra en este momento de franco o disponible. Hay posibilidad de que, por ejemplo, a ver, me estoy imaginando, ¿no? Que yo pudiera entrar, por ejemplo, a una parte de la aplicación, si se pudiera hacer, donde yo tuviera una especie de mapita, por decirlo así,
y yo tenga la ubicación, por ejemplo, del vigilador más cercano al objetivo que yo tengo que cubrir. La disponibilidad, digamos, de cada uno. No sé si por ahí Sí, se entiende la idea. sí, sí. Bueno, parece armado esto, ¿no? Pero, no, eh, pero sí, nuestra herramienta lo tiene, ¿no? Digamos, el software este que recién veíamos, a ver si quieren se los muestro, porque sé que hay muchos de nuestros clientes que no lo, Bueno, yo me perdí porque tuve ahí un impasse con internet y no vi cómo funciona el software. Perdón. no, es que no era la idea mostrarlo, pero digamos, ya que lo preguntas, aquí tenemos una opción que se llama justamente objetivos próximos al personal, o en realidad lo que vos planteaba era personal próximo al objetivo, ¿no? Personal próximo al objetivo, donde yo selecciono un objetivo, ¿no? Supongamos Ipen Group, Sí, ¿no? O cualquier otro que quiera, me muestra el objetivo y en este caso yo tengo puesto un radio de 5 kilómetros, ¿no? Entonces me muestra en un radio de 5 kilómetros digamos, la ubicación de los distintos empleados y la distancia, ¿no? Por ejemplo, Luciana Páez está a 2,42 kilómetros. A eso, Guillermo, lo que le faltaría es si está presente o franco programado. Sí, eso o incluso si el empleado está prestando servicio y yo hago un control online, ¿no? de la asistencia, podría saber en qué servicio está, cuándo se Eso, libera, eso lo podríamos ¿no? venir con el panel de control. Con el panel de control, que es cuando te va cayendo los que van entrando. Este me faltó, y que ahí te muestra lo que está en franco y lo que por la cercanía. Es el panel, viste, que te va mostrando los que van entrando a Sí, las 6 de la sí, mañana, te muestra, entonces vos confirmás el ingreso o el egreso. Entonces, si ahí claro, uno te dice, che, 5:30 no va a venir, que vos puedas decir, che, no, este no va a venir, quiénes son los que están de franco y que haya un botoncito de decir, che, quiénes son los que están a 5 kilómetros, 10 kilómetros del objetivo, para decidir en el claro, momento rápido a la base, che, llamen a este, busquen a este, a quien podemos tener. exacto, sí. Sí, hay muchas mejoras, digamos, que tenemos ahí en cartera, incluso poder filtrar por habilitación. Digamos, la verdad que en el sistema hay un montón de información que se puede utilizar mezclado con la ubicación geográfica del domicilio o incluso si tenemos la asistencia online de dónde está. Porque hay veces yo digo, bueno, termina acá a tal hora, está cerca, pido que vaya y cubre, ¿no? Así que sí, eso es algo en lo que estamos trabajando. Esas son bienvenidas todas esas sugerencias. sí, porque por ahí estaría bueno que te separe, como decía por ahí Pablo, que te separe, digamos, los vigiladores que ya están afectados en servicio, más allá de la disponibilidad de, de ubicación, saber quién está en servicio, quién está de franco. Ujú. Claro, pero fíjense que para eso se puede mostrar por lo que está pasando o lo que tengo planificado, ¿no? Si Ajá. yo lo tengo planificado en esa planificación lo tengo de franco, sé que lo puedo usar. Pero fíjense ahí lo importante es de hacer una buena planificación. Si yo esa planificación no la tengo, no sé qué va a pasar con ese empleado ese día y no voy a poder utilizar esa información. O si esa planificación no es confiable, ¿no? Pero sí, se puede trabajar un montón en esos aspectos. Nosotros, bueno, un poco le adelanto, estamos trabajando en una especie de función nueva que se va a llamar consola operativa, que la idea es eso, es darle la información al área de operaciones para hacer estos intercambios, estos malabares, pero sabiendo de quién dispone, en qué horarios, qué habilitaciones tiene. Incluso hay veces hay personal que está como en una lista negra para el objetivo, porque pasó algo y el cliente no quiere que vaya más, entonces saber que no lo puedo asignar Sí, ahí, todo eso es ese tipo, importante. sí, todo ese tipo de cuestiones. Así que bueno, estamos pensando en ir avanzando con esas cosas.
Bien, bueno, yo mientras por ahí alguno más piensa si quiere hacer alguna pregunta, yo les voy a poner en el chat eh, el link de la encuesta. Si ustedes es un formulario de Google, hacen clic, ya les queda abierta y después la pueden completar. Son 4 o 5 clics, es muy, muy sencilla. Como les decía, a nosotros nos ayuda mucho a mejorar los próximos webinars o talleres que armemos. Bien, bueno, no sé si alguno más quiere hacer alguna pregunta. Cristian, no sé si querés algún comentario más. No, por mí está bien. Bueno, no queremos demorarlo, estamos cerrando, son 11:03. Nosotros podemos quedarnos si tienen alguna inquietud más. Y bueno, si no, les agradecemos de nuevo el tiempo que se hayan... Perdón, eh, Guillermo, me pide sí, permiso para la encuesta. ¿te pide permiso? Sí, necesito permiso, solo usuarios de la organización del propietario pueden ver este formulario. Ah, a ver, dame un segundo, gracias por... supuestamente... eh, dame un segundo, ¿eh? Bueno, bueno, lo voy a probar porque en teoría es... A ver, dame un segundo. Mientras, si alguno quiere ir comentando algo. eh, Después la bueno, no presentación sé. la mandan, la presentación que hicieron Sí, la sí, pueden sí. mandar. Después nosotros tenemos el email de todos los que participaron, así que les mandamos, ahí configuramos bien la parte de la encuesta y les mandamos el link para que lo completen. Y la grabación de la presentación. Ah, No, no hay perfecto. problema. ¿Eh? Y bueno, ustedes en ese mismo email, cualquier comentario adicional que quieran hacer o consulta, lo responden directamente y estamos en contacto. A ver, ¿alguien? Bien. Bueno, les agradecemos mucho y bueno, esperamos pronto volvernos a encontrar en algún otro webinar. Guille, Que discúlpame, tengan. Sí. comentario nada más. ¿Podemos hacer una fotito, capturo la pantalla, activamos las cámaras? Ah, está bien, está bien. A ver, vamos a... Ahí los Cristian, me que bloqueaste la quieran cámara. que los vean. Ahí va. Sonrían. ¿Eh? Listo. ¿Listo? Bueno, bueno, muy bien. Muchas gracias y bueno, que tengan una buena semana. Hasta luego. Bueno.